Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos por otra clase de catequesis. En la clase anterior hablamos de los 10 mandamientos y del nuevo mandamiento que nos había dejado Jesús. ¿Sí? Los 10 mandamientos estaban en el Antiguo Testamento y el nuevo mandamiento de Jesús estaba en el Nuevo Testamento. Que estos dos libros son los que forman la Biblia. ¿Sí? El Antiguo Testamento lo escriben los profetas, que es antes de que llegue Jesús, y el Nuevo Testamento lo escriben los apóstoles, que dan testimonio de lo que vivieron junto a él. Cuando Jesús les trae este mandamiento, ¿qué les quiere mostrar? ¿Qué les quiere decir? ¿Que lo que estaba antes estaba mal? No. Simplemente que, por ahí lo escucharon muchas veces en misa, Dios hace nueva todas las cosas. Jesús lo que quiso hacer es correrles el foco, ¿sí? Antes ellos cumplían todo por el simple hecho de tener que cumplir las reglas, o algo que era muy común era competir quién estaba más cerca de Dios, ¿sí? Yo cumplo todos estos mandamientos de estar más cerca de Dios. Y Jesús, ¿qué les dice? Que lo que tienen que hacer es amar a las personas, ¿sí? Y que con eso van a cumplir todos los mandamientos. Cuando él vino a la tierra, ¿qué hizo? Él directamente se acercó a la gente. No esperó que la gente se acerque a él. Él directamente iba y se acercaba. ¿Y a quién se acercaba? ¿A los sacerdotes o a los que más, algo a los más cristianos? No. Él se acercó directamente a todo el mundo, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué era lo que se fijaba? Era con cuánto amor vivía y con cuánto amor hacía las cosas que hacía. Y en realidad en el Antiguo Testamento esto ya no los habían dejado explicar, ¿sí? Hay una parte en la que habla de Caín y Abel. Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva. Estos dos, Caín se dedicaba a la fruticultura y a la agricultura, y Abel se dedicaba a la ganadería. Y ellos dos deciden hacerle una ofrenda, un regalo a Dios. Y cuando Dios recibe este regalo, ¿qué hace? Evalúa por qué le habían dado esos regalos, ¿sí? Y ve que Abel le había regalado una oveja. En esa época el primogénito significa primer hijo, bueno, era muy importante. Y Abel le había regalado la oveja primogénita, ¿sí? Que era algo importante, pero se lo había regalado con mucha sencillez y mucha humildad. Se lo había regalado porque realmente lo amaba. Y como lo amaba, podía regalarle lo más importante que tenía. Y no tenía una sensación de necesidad de que Dios le dé algo a cambio. Se lo regalaba porque lo amaba y porque solamente y simplemente quería hacerle ese regalo. Y Caín le regala las mejores frutas que tiene. Pero ¿por qué y Dios no lo acepta? No le acepta el regalo. Y Dios no se lo acepta porque se da cuenta que en el corazón de Abel había muchos celos, en el corazón de Caín había muchos celos por Abel, y que eso se lo había regalado no solo por ser mejor hermano que Abel, sino por agradarle más a Dios. No es que esté mal agradarle a Dios, pero sí está mal querer ser el más para que el otro sea el menos, ¿sí? Entonces, Dios agarra, recibe el regalo de Abel y le dice a Caín que lo de él no lo quiere. No le da tampoco muchas explicaciones, pero Caín sabe bien por qué fue. Al ir pasando los días, ese enojo y esos celos y esa bronca que tenía Caín aumenta. Y va y mata a Abel, para ya no tener esa competencia cerca. Dios, cuando se da cuenta que lo mata a Abel, ¿qué hace? Se le presenta a Caín y le pregunta qué había pasado con Abel, dónde estaba. Y Caín, en vez de aceptar la misericordia de Dios, de arrepentirse, se desentiende y le dice, no, qué sé yo, no sé dónde está Abel, no tengo por qué andar cuidando a mi hermano. Y a Dios esto le da mucha angustia, porque Caín podría haber aceptado su error, haberse arrepentido, habérselo confesado y haber recibido el perdón de Dios. Pero Caín seguía envuelto en toda esa maldad que tenía dentro y decide negarlo. Entonces Dios le pide que se vaya y piense, que se aleje y que piense todo lo que había hecho, todo lo que seguía haciendo. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de volver. Pero mientras tanto, mientras siga en esa conducta,
le pide que se aleje para que pueda ir y resolver todos esos problemas que él tenía. Y por lo general cuando doy esta clase en el colegio siempre les dejo la frase de no son los sacrificios lo que purifican al ser humano, sino su conciencia. ¿Sí? Arrancamos con eso. Entonces lo que quiero que hagan como tarea es que miren de vuelta el videito anterior, que piensen un poquito en esto de Caín y Abel y cómo nos comportamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, si somos celosos, si nos enojamos si cuando regalamos algo estamos esperando que nos den algo a cambio. No para que se confiesen adelante mío, ¿no? La tarea no es confesarse, pero sí que piensen por ahí, ¿cuál de los mandamientos anteriores es el que más difícil les resulta cumplirlo? ¿Por qué? ¿Por qué si los habían pensado así? O si nunca se habían puesto a pensar por ahí los mandamientos. Y si creen realmente que pueden amar a todo el mundo, ¿sí? Si creen que tienen la capacidad de poder perdonar todo lo que nos hagan, si creen que tienen la capacidad de ser sencillos y humildes y cuando les vamos a regalar algo a nuestros padres se los regalamos simplemente porque los queremos y no porque queremos que nos compren algo, si cuando le hacemos un regalo a un amigo lo hacemos esperando que nos invite a jugar a la Play o nos invite a jugar al fútbol o nos regalen algo. ¿Sí? Quiero que piensen eso y que puedan poner algo. ¿Sí? No es una pregunta en concreto, ¿sí? Pero es que piensen un poquito lo de los mandamientos, cuál es el que más les cuesta cumplir, si los habían pensado de esa manera o si simplemente los pensaban como estaban escritos. Y esto de Caín y Abel. Si realmente ustedes cuando hacen un regalo lo hacen con humildad y sencillez, o si en algún caso, porque puede ser también que a alguien se lo regalen así y a otros se lo regalen de otra manera para conseguir algo a cambio. Bueno, los dejo y espero sus respuestas por el aula. Chao, chao.